Como introducción, permítame leer algunos versículos bíblicos sobre los cuales está sustentado este mensaje. Así que los invito a abrir sus Biblias o a aprenderlas. Podría ser el caso también. Y vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 5. Me perdonan la torpeza de mis movimientos, pero hace poco me hicieron una cirugía en el túnel del carpo y casi no puedo mover esta mano. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 37. ¿Ya estamos ahí? Dice Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más, esto de mal procede. Ahí mismo en Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la palabra de Dios: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Y en el contexto aquí el Señor está hablando a las 7 iglesias. Y dice en el capítulo 3, versículo 15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por tanto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y por último, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como les decía, mis hermanos, quería como introducción leer estos versículos de donde está sustentado este mensaje, este corto mensaje de hoy. Y el título de este mensaje, para aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, es Cristianismo radical, la única opción para el Señor. Cristianismo radical, la única opción para el Señor. Y quería empezar por ver el significado de esta palabra radical. Proviene del latín radix y se refiere a algo que está muy bien fundamentado en su esencia, en la raíz, y que afecta todo lo que sea sobre este cimiento, todo lo que sea edificado sobre este cimiento es afectado. Mantiene la esencia de aquello que es su base, sin desviarse del propósito por el cual fue creado. Esto significa la palabra radical, la raíz, la esencia, el fundamento, el cimiento. Y viéndolo desde la perspectiva de Dios, yo podría decir con plena convicción que para el Señor no hay puntos intermedios. O se es o no se es. No hay puntos intermedios para el Señor.
Y es muy claro en los mensajes, los versículos que leímos. El Señor Jesús decía, quien conmigo no es contra mí. No es que un tiempo sí, otro tiempo no. Quien conmigo no recoge, desparrama. Y algo más delicado todavía en Apocalipsis 3, el Señor les decía, no quiero que sean tibios, prefiero que sean fríos, pero no tibios, porque aborrezco la tibieza, los escupiré de mi boca, dice el Señor. Y quería antes de continuar hacer una pequeña aclaración. No estoy aquí parado delante de ustedes para tratar de convencerlos de algo. Tampoco podría decir que estoy aquí para enseñar, porque estoy seguro que en ese auditorio hay personas mucho más preparadas teológicamente que yo. Simplemente quiero que podamos juntos, y yo proponer una porción de las Escrituras para que juntos las estudiemos y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Pero mi recomendación, mi anhelo, mi deseo es que cada uno de ustedes en sus tiempos con Dios, en sus tiempos de lectura, estudien esta palabra, no sin antes pedir al Espíritu Santo que les revele la palabra, que les muestre qué quiere hablar a cada uno de nosotros. Y cuando hayan hecho ese estudio, es posible que no estén de acuerdo conmigo, o tal vez un 50% de lo que yo estoy exponiendo acá. La Biblia dice que la palabra no es de interpretación personal, pero sí es personal el mensaje que el Señor nos da a cada uno a través de ella. Pero lo más importante de lo que podamos estudiar juntos es que ustedes en un estudio personal con el Señor puedan recibir de Él lo que cada uno de nosotros necesita. No podemos simplemente escuchar y dejar ahí. Tenemos que ir a confrontarlo con las Escrituras, a revisarlo, a mirarlo, a estudiarlo, a profundizar en él. El pensar, cuando estaba preparando este corto mensaje, el pensar en la radicalidad cristiana me llevó a considerar la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Empezando por esos 12 hombres que Jesús escogió como sus primeros discípulos, que recibieron de primera mano sus enseñanzas, que vieron sus milagros y que más adelante, cuando entendieron el plan y el propósito de Dios en la persona de Cristo, cumplieron a cabalidad todo lo que el Señor les había ordenado y enseñado, aún ofrendando sus vidas, aún dando sus vidas para cumplir este propósito. Ver la actitud de estos primeros creyentes cuando vino la persecución, que fueron ejecutados, decapitados, quemados en la hoguera, devorados por las fieras en el circo romano, sintiéndose afortunados de entregar sus vidas por la causa de Cristo, reflejando en sus rostros una paz incomprensible para el ser humano. Todos estos cristianos del primer siglo, convencidos en quién habían creído, dando sus vidas, ofrendando sus vidas, pero nunca negar a Cristo. Una paz que era incomprensible para
para aquellos ejecutores, para aquellos que los estaban entregando a las fieras en un circo y gozándose de este espectáculo. Agradecidos por la salvación que Cristo les había regalado. Ni el fuego, ni la espada, ni las fieras pudieron hacer ceder a los cristianos del primer siglo de su decisión de seguir a Cristo. Ellos eran realmente cristianos radicales. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la pasión con que los cristianos estaban dispuestos a entregarlo todo por Cristo ha ido desapareciendo. Hoy en día, las enseñanzas equivocadas se han infiltrado en la iglesia. Y no estoy hablando de una congregación en particular. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, la cual Él mismo presentará al Padre en el final de los tiempos. Creo que todos aquellos que nos consideremos miembros de este cuerpo, tenemos una responsabilidad directa o indirectamente de todo lo que pasa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal. Creo que tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros como individuos. Porque podríamos pensar, bueno, donde yo me congrego no pasan estas cosas. Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, sí están pasando cantidades de cosas que han dejado la raíz, que han dejado esa esencia, el fundamento mismo del cristianismo. Hoy en día, y digo lamentablemente, la iglesia no está interesada en profundizar en la palabra. Se conforman con escuchar el domingo que pueden ir a la iglesia, el domingo que de pronto les quedó tiempo para ir a la congregación. Se conforman con escuchar lo que dice la persona que comparte. Pero no están interesados en llegar a confrontarlo con las Escrituras. Y por eso muchos son engañados. Y por eso muchos son llevados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Hoy en día te llenan los conciertos y las actividades de entretenimiento, pero dicen no tener tiempo para una reunión de estudio y de oración, estudio bíblico y de oración. Solemos decir que el amor vale más que la doctrina. Y somos arrastrados por nuestros sentimientos y emociones a donde no existe un fundamento sólido en cuanto a la enseñanza bíblica. Amamos los sermones de emprendimiento y prosperidad material, pero rechazamos la amonestación y la disciplina del Señor. Siempre estamos echando la culpa al diablo. No existen en estos sermones que hablan solo de prosperidad. No existen fundamentos bíblicos. En cuanto a la enseñanza bíblica, amamos estos y la gente ama los sermones de prosperidad y emprendimiento, pero no quiere escuchar sobre amonestación y disciplina, rechazando tomar la cruz y seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz, Él mismo lo dijo: quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. El evangelismo ha sido relegado a una pequeña parte de la congregación.
olvidándonos que este mandamiento es para todos los miembros, para todos nosotros. Compartir la palabra. Definitivamente, mis hermanos, creo que la iglesia debe regresar, debe volver a una radicalidad cristiana, a las raíces de la palabra, al fundamento. Creo que necesitamos ser una iglesia que no solo defienda la Biblia como la palabra de Dios, tal vez hablando con una persona o sentado en una mesa discutiendo con varias personas, no solo defendiendo la palabra de esta forma, sino que vivamos, practiquemos la palabra de Dios. Vivamos fielmente las enseñanzas de Cristo, que no es otra cosa que mostrar a Cristo en nuestra vida. Mostrar a Cristo en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Que la iglesia deje de pensar que son 4 paredes. Esta es la iglesia, 4 paredes. Lugares físicos donde invierten cantidades de dinero para hacerla más linda y más suntuosa. Esa no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Que dejes de pensar en estas 4 paredes y empecemos a trabajar fuera de ellas. A un mundo en necesidad, a un mundo que necesita escuchar de Cristo. Debemos de impactar al mundo con el evangelio. Es la mayor necesidad del hombre. ¿Y por qué digo que la mayor necesidad? Por lo que es lo que trasciende a la eternidad. Salvación en Cristo. Necesitamos una iglesia que ame la palabra de Dios, la estudie y la viva. Necesitamos una iglesia que predique más sobre la santidad y menos sobre la prosperidad material y física. Una iglesia que se enfoque más en lo eterno y no en lo pasajero del mundo. Una iglesia que no se adapte a este mundo, sino que permita seguir siendo transformada por el Señor, por el Espíritu Santo. Una iglesia que identifique y llame al pecado por su nombre y no trate de disfrazarlo para poder aceptarlo dentro de ella. Una iglesia que ame tanto la corrección como la bendición del Señor. Pero mis queridos hermanos, este radicalismo o radicalidad cristiana tiene un costo para cada uno de nosotros. Ser radical tiene un costo, pero que se traduce en bendición. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo nuevamente. En el capítulo 11. Mateo capítulo 5. Capítulo 5. Me equivoqué, capítulo 5. Y los versículos sí son 11 y 12. En contexto, aquí estaba el Señor Jesús con ese majestuoso discurso, el sermón del monte.
Y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor estaba advirtiendo que vivir la palabra de su raíz, de su esencia, hay que pagar un costo. Y el vituperio, como el Señor aquí está diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa, por mis enseñanzas, por mis mandamientos, sean vituperados. Y el vituperio es sinónimo de reprobación, reproche, censura, crítica. Esto es lo que podremos experimentar si vivimos la palabra de Dios, si mostramos la palabra de Dios como es, si somos cristianos radicales. Cuando mostramos ese radicalismo cristiano, entonces nos pueden decir que somos implacables, sin misericordia, retrógrados, anticuados, sin afecto natural, homofóbicos, sin amor. Así nos pueden tildar. Y muchas veces me ha pasado. Como si el amor fuera aceptar el pecado y convivir con él. El amor de Dios se manifiesta primeramente y básicamente en dos aspectos. Ese versículo tan conocido por todos, Juan 3:16, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria. Claramente, el amor de Dios es tan grande que envió a su unigénito Hijo a morir por cada uno de nosotros, a pagar nuestra deuda, a hacernos aceptos al Padre. Y segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? Vamos a segunda de Pedro. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Ok. Ahí está el amor de Dios. Ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, básicamente el amor de Dios se manifiesta para que todo aquel que cree en su Hijo sea salvo y tenga vida eterna. Pero también en segunda de Pedro nos habla de ¿qué? ¿Qué vemos ahí? Pareciera que el Señor tarda en venir. La situación del mundo es caótica. Guerras, rumores de guerra. Cada vez la inmoralidad más desbordada, la maldad. Pareciera, Señor, ¿por qué no vienes ya? ¿Por qué no vienes y acabas con este caos? ¿Y qué dice la palabra? El Señor no retarda su venida. Por amor, es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento.
Ahí está el amor de Dios. Lamentablemente, ahora existen iglesias cristianas inclusivas. Entonces, aquí puede venir todo el mundo, viva como viva, porque el amor de Dios es el que acepta todo. El amor de Dios se manifiesta en esto. Ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea, pero también necesita arrepentimiento. El hombre necesita reconocer que sufre la enfermedad del pecado y que solo Cristo, solo Él puede sanarle. Ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y correr a Cristo y aceptarle, recibirle, abrirle nuestro corazón y que Él sea el Señor de nuestra vida. El único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede limpiarnos, el único que puede darnos vida eterna y hacernos aceptos al Padre. Es lamentable que la iglesia, el cuerpo de Cristo, haya dejado sus raíces, haya dejado el fundamento, haya tergiversado la palabra de Dios, llamando al pecado de otra forma para recibirlo, para aceptarlo, para convivir con él. Pero el Señor nos está llamando a ser radicales, volver a la raíz, al fundamento, a Cristo y sus enseñanzas. No solo para conocerlas, para practicarlas, para vivirlas y mostrar al mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros por su infinita misericordia. Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas por su gracia. No sé, podríamos hacer un porcentaje, pero no sería apropiado, para poder mostrar, para poder ver en qué porcentaje la iglesia cristiana se ha desviado de la raíz, se ha desviado del fundamento que es Cristo, se ha desviado de sus enseñanzas, las ha disfrazado, ha tergiversado la palabra de Dios. Hace 2 domingos que predicaba nuestro hermano William, hablaba del divorcio en la iglesia. Y está siendo aceptado el divorcio dentro de los cristianos. Entonces ahora le llaman las segundas nupcias. Mis hermanos, yo respeto cualquier opinión al respecto, pero para mí, no veo el divorcio como una opción en la palabra de Dios. No lo veo así. Y como dije al comienzo, no he venido acá a tratar de convencerlos de algo. Mi anhelo es que ustedes estudien la palabra, oren al Espíritu Santo y que el Señor la revele a cada uno de nosotros. Como conclusiones, creo, pienso, estoy seguro desde mi contexto, desde mi estudio, que la iglesia debe ser una iglesia radical, volver a la raíz, a la esencia, a esa esencia que afecta todo lo que sobre esa base es edificado. Y esa base es Cristo Jesús. Y no podemos permitir que la iglesia se desvíe de este propósito. No podemos permitir que la iglesia vuelva sus ojos a otro lado que no sea Cristo, la cabeza de la iglesia. La iglesia debe volver a la radicalidad de la palabra de Dios. En
segundo lugar, no podemos caer en el error, y esto es bien importante. No podemos caer en el error de confundir radicalismo con legalismo. Y tal vez vamos a profundizar un poco más en este estudio, pero por ahora, el legalismo es creer que agradamos a Dios tratando de cumplir leyes y reglas en nuestras fuerzas, olvidándonos de la gracia de Dios y poniendo por encima el cumplimiento de esas normas, leyes y reglas, poniéndolo por encima de una relación personal con Dios. Una relación personal con Cristo y una transformación interna. Eso es el legalismo. Creyendo que cumpliendo una ley o dejando de hacer ciertas cosas, agradamos a Dios, pero nos olvidamos de la relación personal, íntima, diaria con el Señor Jesús. Pablo les decía a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos libertad en Cristo, pero para vivir conforme a su palabra. Y si este es el resumen del legalismo, ¿cuál sería el radicalismo? Ya lo dijimos. Radicalismo cristiano es conocer y vivir la palabra desde su raíz. Vivir la palabra en su esencia, dando a Cristo Jesús y a sus enseñanzas el primer lugar. Que Cristo y sus enseñanzas sean el pilar de nuestra vida. Y no solamente cuando estoy en la congregación. Aún es más importante allá afuera mostrar a Cristo. Él debe ser el pilar de nuestra vida. Él debe ser el cimiento. Vivir y practicar sus enseñanzas. Y como tercera conclusión, puedo decir, un cristiano radical es un cristiano genuino. Creo que no podemos estar de este lado y luego pasarnos a este lado. El Señor no tiene unos estados intermedios. El Señor quiere todo de nosotros o nada de nosotros. Cuando por la revelación del Espíritu Santo, por la convicción, porque es Él que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nuestra respuesta hacia el Señor es positiva. Debemos comprometernos realmente con seguir y servir a Cristo en toda nuestra forma de actuar, de vivir, de hablar. Creo que para mí eso sería un radicalismo cristiano. Volver a la raíz, al fundamento de la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedir al Señor que
con este entendimiento de lo que es el radicalismo, nos haga radicales. Yo soy el primero que necesito de que el Señor obre en mí. Y que cada día, cada instante de mi vida pueda reflejar a Cristo. Pueda reflejar sus enseñanzas. Amar al Señor por lo que Él es, no por lo que me pueda dar. Y estar tan agradecido con el Señor por el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es viva y eficaz como esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón, Señor. Yo te clamo, poderoso Dios, que como iglesia podamos volver a la radicalidad de vivir tu palabra, a llamar al pecado por su nombre. Pecado es desobedecer al Señor. Pecado es no dar en el blanco. Pecado es ir en contra de lo que el Señor en su palabra nos ha dejado. Necesitamos, Señor, individualmente y como iglesia, volver al fundamento, volver a la raíz, volver a Cristo en su esencia. Padre, clamamos por la iglesia de Cristo, por la iglesia universal. Clamamos por aquellas congregaciones que se han desviado de la verdad y que predican otras cosas como la prosperidad material, que se han adaptado al mundo para tener más personas en esos lugares, que hablan lo que la gente quiere escuchar y no lo que dice tu palabra, Señor. Clamamos por estas congregaciones, Señor. Clamamos por estos líderes que creo que tú los llamaste a que te sirvieran, pero que se desviaron en el camino. Vuélvelos, Señor, a tu senda. Y que podamos, Señor, compartir la verdad de tu palabra, ser radicales, bibliocéntricos, cristocéntricos. Amar, Señor, también la disciplina y la amonestación que viene de tu parte. No solamente las bendiciones. Amar tu palabra y vivirla. Necesitamos, soberano Dios, que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, de los que hemos hecho de Jesús el Señor de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.